A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Nuevamente con la colaboración de Carlos Andrade, desde Loja estamos haciendo el programa para la cadena Telesucesos. Hace pocas horas el país está realmente escandalizado por lo ocurrido en la ciudad de Quevedo, con el tema de Don Nasa, como lo suelen llamar. El populismo es realmente una especie de monstruo con diferentes ramificaciones. Se puede hacer política populista. Se puede hacer una religión populista, es decir, apartándose de la doctrina. Se puede hacer del deporte populismo, negociaciones, trampas, compra de jugadores. Bueno, hoy el populismo escogió un escenario en la ciudad de Quevedo y precisamente con la gente más pobre, a la que van seguramente a estafar. Porque claro, si es que existe gente que decidió fondear esta pirámide de inicio para captar recursos de la gente pobre que vende su televisor, su terreno, su casa, su vehículo, una réplica exacta a lo que ocurrió en la ciudad de Machala con el notario Cabrera hace algunos años y que parece que no quedó vacunada o inoculada de forma definitiva como para no poder volver a caer en estas prácticas. Pero claro, ¿qué es lo que hizo falta para evitarlo? Un organismo de control fuerte. El organismo de control no está para contarnos la tragedia. El organismo de control está para prevenir precisamente en esta materia. La intermediación financiera, la captación de recursos que no está patrocinada por el Estado a través de sus instituciones es ilegal. Además, puede ser delictiva. Pero nos preguntamos, muchos ciudadanos, ¿a quién se le puede ocurrir una rentabilidad equivalente al 90% en 8 días? Eso no es viable. Eso es un cuento de inicio. ¿Quién podría poner la base de la pirámide con ese tipo de oferta, poniendo en riesgo, por supuesto, ese dinero? Ya se habla de que hay depósitos de sobre 100,000, 200, 300 y hasta $500,000. Pero ¿quiénes estuvieron tras de organizar el notario Cabrera? Se detectaron algunos altos oficiales del ejército ecuatoriano colocando recursos, lo cual en principio daba soporte a las captaciones de gente que hacía con menor cantidad de recursos. Pero desde luego, no olvidemos el avión 001, ese Avro que ya a este momento no surca los aires, no vuela, ese 001 en el gobierno del presidente Palacios aterrizando en en Machala. Y se dijo para ir a traer recursos que podían haber recuperado algunos ciudadanos. Pero si el alto mando hizo un depósito, es casi seguro que lo recuperó. Pero ¿quiénes no recuperaron?
fueron los incautos que no tenían cómo movilizar ni una carretilla para ir a ver sus recursos. Así que este tema de Quevedo nos debe alertar. Todavía los ciudadanos estamos o somos, muchos lo son, presa fácil de estos milagreros que no son otra cosa que delincuentes que siembran ilusiones y por supuesto la cosecha es tristeza, lágrimas y quién sabe cuál hasta podrá ser el desenlace de mucha gente que puso depósitos en esta aventura. Pero el tema no queda ahí. Cuando la Fiscalía dispone allanamientos para buscar evidencias de este acto delictivo y cuando desaparece el principal autor o el autor material, el famoso Don Nasa, porque incluso medio como que ofreció presentarse a dar una versión. Hoy no asoma y dice a través de un comunicado que no lo hace para precautelar los intereses de los depositantes. Qué cosa tan insólita e insolente además. Pero como si eso fuese poco, por las calles de Quevedo, gran cantidad de gente, apoyando y reclamando porque han interferido en esta actividad que a decir de Don Nasa era una actividad para desarrollar la actividad productiva, para crecer en la actividad productiva, para generar riqueza. ¿Pero de qué estamos hablando? Para generar riqueza, porque lo dijo, esa fue su publicidad seguramente, esa fue la radio bemba que iba, anda, corre, ve y dile, para que los incautos caigan. Es decir, un tipo captando dinero, las primeras captaciones seguramente de gente poderosa, ya sabremos más adelante. Y luego este ciudadano cuando desaparece y cuando se incautan algunos vestigios, cuando se allanan domicilios, se puede también detectar a través de un documento que al parecer este sujeto debía a una cooperativa de ahorro y crédito, algo así como $2,400, y no los ha pagado en 5 años, y cómo es que estaba pagando el 90% de intereses. Tú me depositas 1,000 y yo te devuelvo en una semana 1,900. ¿Qué les parece, señoras y señores? Aquí debe haber, aparte de que ya la gente salió en defensa de su victimario, las víctimas, haciendo olas de protesta en favor de su victimario. El Estado ecuatoriano, a través de sus instituciones, está obligado, porque aquí no es cuestión de que porque cambian los gobiernos puede ir a un borra y va de nuevo. Nos van a tener que decir qué es lo que pasó con la superintendencia de bancos frente a esto que secreto no puede ser. Ese es el primer punto del cual quería hablarles en esta programación. Hay un tema muy importante del que quisiéramos que el Ecuador se convierta en una especie, no de plan piloto, de ninguna manera, no de globo de ensayo, de ninguna manera en este programa. Y quisiéramos realmente no de esto hacer un globo de ensayo, no hacer un plan piloto. Este es un tema que aspiramos que sea analizado por la academia, las universidades, los constitucionalistas que tienen experticia en estos temas, pero además con aquellos que son litigantes en los organismos judiciales supranacionales. El ecocidio. Aspiramos que esto que es un delito y que así está definido,
debería ser elevado a cortes internacionales. La destrucción del ecosistema, la destrucción de la naturaleza, la destrucción de las fuentes de agua, por supuesto, debería observarse en una jurisdicción supranacional exclusivamente, porque ha de suponerse, por desgracia, que cuando se trata de temas ambientales en los países podrían tener un tratamiento como ya ha ocurrido en el Ecuador y en otros países del mundo, que tiene cierta especie de influencias, que tienen influencias que intervienen, interceptan e impiden una investigación seria. Los problemas de la naturaleza no son de los países, los problemas de la naturaleza son del mundo y el mundo tiene que protegerlos. No crean que aquellos que han hecho daño al ecosistema, a la naturaleza, pueden estar tranquilos, porque este es un tema que deberá arbitrarse de forma contundente a efecto de hacer un análisis en el tiempo. Yo le decía a algún personaje, podríamos ir a la Amazonía de los años de finales de la década de los 20 en el siglo pasado, cuando esa gran transnacional, la Ford, buscando la industrialización del caucho, intentó en el corazón mismo de la Amazonía brasilera establecer una industria sin la menor preocupación de lo que significaba el instalar toda una ciudad con hospitales, que dicho sea de paso, no es malo tener un hospital, con colegios, con salas de juego, con cancha de golf. Miren ustedes, eso habría que en el tiempo también evaluar y valorar los daños que causó, porque definitivamente la naturaleza no se dio por vencida, pero el daño está ahí. Estoy solo insinuando un caso. Cuando nosotros hablamos de la minería, hay mucha gente que dice oponerse a la minería. Pero, ¿a qué clase de minería? Porque si partimos del hecho de que la tecnología y la ciencia está mucho más cercana de la minería responsable, que previene y denuncia para sus actividades, o mejor dicho, presenta para sus actividades todo un estudio que remedia los daños que pueden causarse versus la minería que no está dentro de ese concepto. Así que el ecocidio debería ser elevado a un tema que esté caracterizado en forma enérgica como un delito que debe ventilarse en las cortes, en una corte internacional, donde las influencias de los países no tengan ni la más remota posibilidad de interceptar la acción de la justicia en lo que tiene que ver con la remediación, con la naturaleza, con lo que tiene que ver con la vida mismo de la gente y de los seres humanos, de todos los seres vivientes del mundo. Este es un tema que quisiéramos, por lo que hemos visto de parte del presidente de la República, el señor don Guillermo Lasso, le ponga atención a través de sus funcionarios, ya que vemos que él está este instante poniendo el dedo en la llaga en temas que hasta hace poco eran un tabú.
en temas que hasta hace poco estaban caracterizados por ese discrimen y hasta esa persecución. Hoy creemos que este puede ser un gran punto de partida para preservar la naturaleza. Quiero decirles y recordemos juntos que nuestro vecino del sur, el Perú, nos está demandando por contaminación de los ríos que pasan por la provincia de Loja, que nacen en el Río Cuartos. A decir de ellos, les ha causado un grave daño las aguas contaminadas para el norte del Perú. Creo que es hora, este instante y frente a esa demanda, una reacción de parte nuestra en el sentido primero de buscar cómo resolver este conflicto, pero darle una salida y una alternativa común, una alternativa binacional. Nosotros los ecuatorianos que conservamos las cuencas hidrográficas aguas arriba, los peruanos que usan las aguas abajo para sus embalses y sus sembríos con todo derecho, los unos y los otros, es decir, ellos y nosotros, llegar a un entendimiento que sea el punto de partida, que la contaminación, el mal uso y el abuso de los ríos, por ejemplo, de la actividad minera, por supuesto, de la explotación de madera, desde luego que sí, deberíamos encontrar un punto coincidente para conservar lo nuestro, para conservar lo de ellos y para hacer un muy buen aprovechamiento del agua, que es de ellos y que es nuestra, para uso del vecino y para uso de nuestro país. Las exportaciones en el Perú han crecido en forma muy importante en los últimos 2 décadas. Se dice, y alguna vez en este programa lo habíamos comentado, de que las exportaciones que salen del puerto de Paita tienen su principal origen en cuanto a la producción por el buen mantenimiento de las cuencas hidrográficas en el Ecuador. Gran parte de los cítricos, espárragos, uvas, etcétera, que el Perú exporta, pueden hacerlo con las aguas abajo que hicieron y que les sirvieron, mejor dicho, de afluente para las represas que con buen criterio construyeron nuestros vecinos del sur. Quiero referirme a otro tema. Hemos escuchado a varios analistas respecto del retorno del CIADI. El CIADI no es otra cosa que una opción que el Ecuador la suscribió para resolver las controversias de inversiones entre ciudadanos de otros lugares del mundo y nosotros. El CIADI garantiza que, por ejemplo, el mercado de capitales pueda ver en el Ecuador, y ahora que el presidente de la República dice, queremos más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Lo fundamental, pero lo fundamental es que el mensaje de nosotros hacia el mundo tenga un insumo contundente que significa la seguridad jurídica y la posibilidad de que las controversias que podrían darse encuentren en arbitrajes, por ejemplo, las soluciones justas para el tema de las inversiones. En el gobierno, no precisamente el anterior, el gobierno del señor Correa, se hizo alarde de la salida del CIADI. Se construyó una norma constitucional en la que usaron, si se quiere, como una especie de pretexto, porque la claridad de la misma en el fondo no dice lo que ellos decían que sostiene esta norma. Es decir, que aquí hay soberanía, que cualquier controversia o cualquier arbitraje que fuese de fuera del país
no podría tener viabilidad por cuanto sería violentar el concepto de la soberanía. Sin embargo, quiero recordarles, señoras y señores, que cuando Odebrecht retornó y se llegó a un acuerdo frente a una controversia arbitral en la Cámara de Comercio de Ambato, en el acuerdo firmado por el gobierno del señor Correa, con el auspicio, patrocinio y bendición del del procurador de la época, el señor García Carrión, para la controversia posible en el hipotético D, se hizo constar una cláusula que decía que se someten a un arbitraje, de ser así, en la Cámara de Comercio de Chile. ¿Qué les parece, señoras y señores? El gobierno del presidente Moreno, si no estoy en un error, hizo una consulta a la Corte Constitucional de que si el Ecuador podría volver al CIADE y que si sería necesario acudir a la función legislativa para que apruebe este retorno. La decisión de la Corte Constitucional ha sido clara, contundente y definitiva, que no se requiere, porque este es un tema que ya existe en el Ecuador y que fue aceptado bajo este trámite, si se quiere. Así que esta es una noticia importante, pero quiero hacerles notar algo, señoras y señores. Y déjenme leerles, para ser preciso, porque como anuncian parentesco político con ciertos presidentes cuando les conviene y cuando no, a algunos sectores, quiero tomar una nota que tiene que ver con una exposición y una especie de exigencia, o mejor dicho, una condición. El presidente López Obrador, mexicano, ha dicho que el Ecuador, para que pueda finiquitarse el acuerdo del ingreso a la Alianza del Pacífico, a ver, el señor López Obrador, AMLO, incluso ha abierto las puertas de su país para algunas personas que pusieron o levantaron el vuelo. Y cuando hablo de parentescos políticos o de acercamientos, yo creo que vale la pena decirles que ha condicionado de que para que el Ecuador entre en la Alianza del Pacífico, este bloque que da muchísimas opciones de crecimiento para el Ecuador en su tema interno, primero en cuanto a producir para exportar. Este bloque es muy importante y el presidente mexicano, el pariente político de esto que se llama o se llamó el socialismo del siglo XXI, ha dicho, si quieren ustedes ser parte de la Alianza del Pacífico, lo que tienen es que, primero, volver al CIADE, porque nosotros quisiéramos que nuestros connacionales, cuando lleguen a acuerdo con los ecuatorianos, pongan la opción de que resuelvan sus controversias. Nada obliga ni arbitrajes ni cosas por el estilo. Resuelvan sus controversias de existir. Lo ideal sería pues que no existiesen controversias, pero puede darse en la dinámica del comercio, etc. Pero como no podía faltar, como no podía ser de otra manera, ya el señor Issa, el presidente de la CONAIE, no sé si él tenga en su capacidad neuronal, tenga el mismo criterio que el señor Vargas, que decía que es el segundo presidente del Ecuador. No lo hemos escuchado al menos. Y ojalá no tenga esa tara, que no es otra cosa que advertir como que en el Ecuador hay pretensiones de hacer un estado dentro de otro estado. Es decir, si alguien viaja de Loja a Cuenca o de Loja a Riobamba, va a tener que siempre, de acuerdo al criterio del señor Vargas, tomar en cuenta que cada uno de los sectores por donde pasa la vía pueden tener su propia justicia. Eso no es posible. No, el Ecuador es un país unitario. Pero ¿qué ha dicho el señor Issa respecto del CIADE?
dos temas. Primero, estamos en contra, dice, los tratados de libre comercio. Bueno, pues, están en contra. Están en contra. ¿Y qué pasa? Y el Ecuador tendrá que decir que no vamos a hacer tratados de libre comercio porque el señor Issa y a quienes representa dice que no están de acuerdo. No, no es así. A ver, un momentito. No es así. Pero ha dicho una cosa que me parece, y escucho a muchos ciudadanos reflexiones en ese sentido. Ha dicho, ¿de qué nos sirve un tratado de libre comercio? No nos sirve de nada, solo le sirve a los exportadores. Si ustedes revisan en la revista Vistazo, en las redes sociales, por supuesto, está esta declaración del señor, dice que los tratados de libre comercio solo sirven a los exportadores. Y yo me pregunto, ¿los productos para las exportaciones, cómo se elaboran? O sea que el elaborar, el sembrar, el cosechar, el industrializar para ponerles un valor agregado a productos como, por ejemplo, el cacao, ¿no? Las exportaciones de camarones, de banano, están ahí y hay que ir nomás y cosechar. No, pues, para exportarlo, primero tendríamos que cultivarlo, y para cultivarlo en cantidades de exportación se requiere mucha gente trabajando, técnicos, choferes, gente que hace alimentos para atender a los que trabajan, gente que cosecha, que empaca, que transporta hasta los puertos de embarque al exterior. Una cadena espectacular de gente trabajando. ¿Se le ocurre decir al señor Issa que solo a los exportadores les sirve el Tratado de Libre Comercio? ¿Qué nos quiere insinuar? ¿Que un Tratado de Libre Comercio es casi como una especie de un cheque que les llega a los exportadores por quien sabe que no más? No se duda. Las exportaciones del Ecuador y de cualquier país del mundo hacia cualquier país del mundo no son otra cosa que generadoras de empleo, pero además también dice le sirve a los importadores. A ver, le sirve a los importadores y eso es malo. Los importadores contratan gente, vendedores, contratan medios de comunicación para promocionar, pero además los importadores importan de acuerdo a la capacidad de consumo que tienen los países. A nadie se le ocurre que, por decir, para el cantón Gualaceo de la provincia de la Suay, van a importar solo vehículos Rolls-Royce, Cherokee y cualquier otro tipo de vehículo de alta gama. Pero si no les compran, ¿para qué van a importar? Ah, no, pues, es que los importadores, ¿por qué han de traer, por decir, la cadena de perfumes? Solo lo estoy diciendo, si no tienen quien les compre. Pero hay un asunto que siempre tratan de decir lo siguiente, es que importan y dañan la industria nacional. Y yo me pregunto, ¿conocerá el señor Issa que de Pelileo exportan jeans que llegan a los Estados Unidos y que son comercializados y que casi no tienen competencia? Primero, porque nuestros jeans son de gran calidad. Segundo, tienen precios que compiten en el mercado, pero además la calidad es la mágica opción que el productor y el exportador tiene que ponerle a su producto para venderlo en cualquier parte del planeta, pues. Así que, señoras y señores, este tema es tan importante y yo creo, y a propósito de que estamos ya terminando nuestro programa, debe ser un asunto y debería ser un asunto que sea tratado con absoluta frontalidad. Si el señor Issa dice que solo los exportadores se van a beneficiar de un tratado de libre comercio,
realmente no tiene idea de lo que se trata. Señoras y señores, qué gusto de haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.